A saludar a nuestros siguientes panelistas invitados. Tengo acá, ¿no es cierto?, a mi izquierda a Cristian Barnken. Cristian, escritor, columnista y por supuesto vocero, porque usted una vez me dijo, no, si no soy vocero, terminó siendo. No soy el líder. No me ya, bueno, la palabra líder, como sea. Voceros de Amarillos por Chile y gracias también, por estar acá. Gracias A usted. Y al ex senador del PPD, Guido Girardi. Guido, gracias por estar con nosotros. Bueno, Guido, lo primero es preguntarle por estos hechos y sobre todo por lo que dice el abogado, uno de los abogados de Héctor Yaitul, ha dicho que va a entregar un listado de otros contactos de personeros del gobierno con la CAM. ¿Qué alcance le ve usted a esa declaración? Bueno, yo pienso que es lo que nosotros siempre hemos planteado respecto a la salida de Janet Vega, que a mí me parece que un gobierno democrático siempre debe intentar el diálogo, siempre. O sea, y lo hizo Piñera, lo señaló el propio exministro Moreno, que yo creo que hizo una gran labor. Él intentó reunirse con Yaitul, porque creo que la responsabilidad de la democracia es intentar que estos actores se sometan a los marcos democráticos y abandonen la violencia. Dicho eso, llega un momento que tal vez eso es imposible. Hay un rechazo claro, evidente por parte de Yaitul de tomar el camino del diálogo. Ahora, si yo miro en perspectiva, este gobierno asumió a mediados de marzo y me parece que era lo que había que hacer al inicio, era buscar el diálogo. Usted está diciendo entonces que, porque la ministra Siches dice no hay contacto con Yaitul, lo mismo respecto del presidente, digamos, entonces acá estamos hablando del gobierno y usted dice que su, digamos, compañera de partido, hablemoslo así, Janet Vega, estuvo en lo correcto entonces. Ella hizo lo correcto y además en el contexto de ese momento. ¿Pero injusta la salida? Bueno, eso, lo de justo e injusto se da en un contexto político. Entonces, yo lo que creo es primero que lo que hizo Janet Vega en su momento era lo correcto, era buscar el diálogo, porque ella nunca conversó con Yaitul. Ella lo que... ¿Te puede asegurar eso? ¿Nunca conversó con Bueno, ven lo que ella me ha comentado a mí. Entonces, yo lo que entiendo que lo que ella hizo fue... es hacer una pregunta si este personaje estaba dispuesto al diálogo. Ya, pero no fue desprolija la forma de hacerlo. Bueno, que yo no sé qué sería prolijo. Entonces. Pero es que hacerlo a través de una asesora. Bueno, ¿y cómo lo hace entonces? Bueno, a través del Ministerio del Interior, bueno, los organismos. Ella era la encargada coordinadora de los temas del pueblo originario, del tema mapuche, entonces tenía una responsabilidad. Y a lo mejor ella entendió que en ese contexto, creo recordar que también el presidente Gabriel Boric, yo diría con mucho sentido, señaló al inicio de su gobierno que había que dialogar con todo para que abandonen la violencia. Y señaló incluso posteriormente el gobierno que ellos no perseguían ideas sino acciones. Yo lo que creo es que todo proceso tiene una evolución. Y lo que hay hoy día es una negación absoluta. El gobierno hizo el intento, Janet Vega hizo el intento, hay un rechazo por parte de la CAM de participar en cualquier forma de diálogo. Eso los constituye en un actor que yo creo que hoy día la sociedad tiene que enfrentar. La sociedad no puede permitir el abandono del Estado de Derecho. Para mí el Estado de Derecho es la base de la convivencia democrática y creo que tenemos que actuar con toda la fuerza de la democracia. Ahora, siempre la puerta tiene que estar abierta al diálogo. Estamos de acuerdo, pero uno lo escucha usted y da la impresión de que frente a una crisis política que se podría haber generado por este problema, el gobierno terminó cortando el hilo por lo más delgado. Sí, yo pienso que a lo mejor el gobierno, mi opinión, yo no soy parte del gobierno porque yo hoy día estoy dedicado al Congreso del Futuro, a la ciencia, me he salido un poco de mi riel. Yo pienso que el gobierno tal vez debió haber defendido el intento de diálogo al inicio. Yo creo que era ético intentar el diálogo, era ético intentar que este grupo, esta agrupación que es minoritaria, porque no representa al pueblo mapuche ni a las comunidades indígenas, que han tomado ese camino lo abandonen. Tenemos líderes hoy día, Mujica tuvo acciones terroristas, Petro, presidente de Colombia también en el pasado, y abandonaron esa vía. Entonces, yo lo que creo es que la democracia tiene que actuar con toda la fuerza y en ambos sentidos, en el intento del diálogo, pero cuando no hay voluntad de diálogo tiene que actuar con toda la fuerza. Dialogar con todo, sin exclusión, dice usted. O sea, siempre tiene que estar abierto al diálogo, pero además si no están dispuestos al diálogo, yo creo que la democracia tiene que ejercer, y el Estado que tiene el monopolio del poder, tiene que ejercerlo con fuerza. Yo creo que también ahí, yo creo que se tiene que hacer mucho más en materia del Estado de Derecho, porque cualquier ser humano, como decía
este defensor de víctimas, Sí, Fernando cualquier Fuente persona, el Estado de Derecho no Sí. es de izquierda o No, derecha. por da lo supuesto mismo. que Y sí. ahí yo creo que el gobierno Ok. tiene que actuar con más fuerza en ese sentido. En ambas dimensiones, siempre buscar el diálogo si es posible, y si no hay diálogo, Siempre aplicar buscar el toda diálogo, la fuerza, Cristian. toda la Siempre buscar fuerza el de la diálogo ley. porque aquí el senador dice con todos y cada uno. Y de hecho nombra líderes latinoamericanos que en su minuto no dialogaban, hacían Pepe otra cosa, Mujica, pero la historia es larga, es legítimo para algunos, otros no, en fin. A ver, ¿Tú cómo lo ves? lo primero es que lo más peligroso es cuando se comienza a instalar en el mundo intelectual y en el mundo político una especie de normalización de la violencia. Yo creo que aquí ha habido, por un lado, una cierta romantización de la violencia en la Araucanía. Incluso en algunos dirigentes del actual gobierno, antes de asumir el gobierno, tenían discursos bastante febles frente a los actos de violencia que se estaban haciendo, y ambiguos también. Ya. Por ejemplo, al comenzar la Convención Constituyente se firmó una declaración en defensa de los presos del estallido y también hablando de la liberación de los presos por el Gualmapu y el conflicto de la Araucanía. Luego, en esa misma Constitución, se elimina el estado de excepción constitucional de la emergencia. La palabra terrorismo no aparece en ninguna parte como un flagelo o un problema a enfrentar y que debiera el Estado de Chile hacerse cargo de ello, sabiendo que estamos en un contexto así. Agréguesele a eso intelectuales, eso me preocupa muchísimo, que en el mundo intelectual hayan intelectuales que le den piso teórico a la violencia. Por ejemplo, las declaraciones de un historiador experto en el mundo mapuche que le pide a Yaitul José suspenda Bengoa, sus acciones violentas hasta que termine el plebiscito para no perjudicar a la prueba. Yo creo que estas ambigüedades frente a la violencia que se da en el mundo académico, en el mundo intelectual, en el mundo político, permiten que este terrorismo gane una cierta legitimidad. Yo celebro que el gobierno del presidente Boric de alguna manera hayan hecho un giro de esta romantización inicial de la violencia, pero hay una responsabilidad en Pero un para sector... resolver el problema hay que comunicarse con la CAM. Quiero terminar, pero hay una responsabilidad en un sector de nuestra izquierda, y también lo sumo a lo que pasó en el estallido social, en que muy pocas voces disidentes salieron a decir: condenamos la violencia leninista, la destrucción del espacio público, las quemas de iglesias. Un silencio y una ambigüedad, como tú decías. Lo primero es ser claro, no ser ambiguo. Fernando Savater, en España, español, que enfrentó con valentía, filósofo español, el terrorismo de la ETA, decía que le producía náusea a aquellos que le daban piso teórico, le daban aval a la violencia. Ya, pero incluso en esos casos se tuvieron que sentar a conversar con esos grupos terroristas. Dicho esto, yo creo que el gobierno del presidente Boric ha hecho un giro, y creo que es positivo las señales que han estado dando en el último tiempo de no ceder. Las declaraciones del subsecretario Monsalve van en esa misma dirección, y todos tenemos que ponernos detrás de apoyar a este gobierno para enfrentar a un grupo terrorista que ya no quiere, como dijo Guido acá, ningún diálogo ni con el gobierno ni con la ciudadanía, sino que quiere imponer su verdad. Creo que por lo menos en ese sentido es positivo que hemos pasado de un periodo de ambigüedad, de silencio frente al terrorismo. Una cosa es dialogar y otra cosa es ser ambiguo frente a la violencia. Ya, Cristian, Guido, ha pasado harto, ¿no?, en estos últimos días, situaciones que ya veíamos, ¿no es cierto?, la detención de Héctor Yaitul, la salida de una ministra, el episodio de Valparaíso, lo que pasó en Santiago, etcétera. Hay muchos elementos. Y además, ojo, la condena también a uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Y todo esto nos hace preguntarles lo siguiente. Quiero partir entonces con usted, Guido, en esta parte. 5 días del plebiscito mismo. Quedan menos de 5 días. 5 días, justamente 5 días. El principio del ¿Todos estos episodios no mueven la balanza en favor de la prueba o del rechazo? Yo creo que sí, evidentemente. Yo creo que no es el momento de hoy día hacer esa discusión, la tendremos que hacer después porque esto es una decisión democrática. Yo creo que cuando un país, el 80% de los ciudadanos y ciudadanas apoyan el término de la Constitución de Pinochet, y finalmente estamos en esta situación, creo que hay errores y responsabilidades políticas que tendrán que asumir los que dilapidaron este capital inicial. Ya, pero ¿cuáles son los errores? Entonces, yo creo, cuando tú preguntas, yo creo que Yaitul, su opción es el rechazo. Bueno, lo ha dicho. Y él sabe que cada vez que quema un camión, que cada vez que quema un lugar como ese, cada vez que hace un acto de terrorismo, a quien suma al rechazo. ¿Y por qué? Porque siempre el terrorismo va a buscar exacerbar las contradicciones, y para él es mucho más claro la lucha contra eventualmente la derecha que contra un líder como Gabriel Boric. Entonces tenemos que ahí hay una acción que no tiene que ver con la gente del rechazo, es
es una acción delineada, intelectualizada, definida como estrategia por Yaitul y lo ha señalado públicamente. Y yo creo que también los errores que se han cometido, porque es imposible pensar que cuando había 80% de favor a una nueva constitución se termine en una situación de estrechez. O sea, usted dice que eso va más allá de los últimos episodios. Por supuesto. Ahora, ¿Esto ya está zanjado? No, yo creo que no está zanjado. Las elecciones siempre, yo estoy acostumbrado, tuve muchas elecciones y hay gente que se acostaba pensando que había ganado y se levantaba habiendo perdido. Entonces, yo prefiero respetar, porque mira, lo segundo que yo quiero plantear es que a mí no me parece que se plantee como dramático una u otra alternativa. Yo creo que eso también juega al rechazo. O sea, esto es decir que blanco-negro, eso ayuda al rechazo. Yo creo que Chile tiene futuro y lo tiene con el apruebo o lo tiene con el rechazo. Yo creo que lo tiene más con una opción que con otra. Yo pienso que tiene mejor futuro con el apruebo porque Chile tiene un problema. Y el mayor problema de Chile es la falta o la ausencia de un pacto social profundo que restablezca derechos fundamentales por los cuales hemos luchado, y es por lo que yo he luchado, por los derechos al medio ambiente, a la naturaleza, por el derecho a la salud, a la educación, el derecho a las mujeres, y hay otros temas que a mí tampoco me gustan, pero creo que se pueden mejorar. Pero si no resolvemos hoy día, vamos a rebotar con esa piedra a futuro. Tremendo. Entonces, a mí, en esa perspectiva, pero yo creo que Chile tiene futuro más allá de eso. En el sentido que, al revés, mira, nosotros estamos trabajando, yo le contaba a Cristian, nosotros fuimos compañeros de colegio con Cristian. Sí, fuimos compañeros de colegio. En el mismo nivel. Entonces, éramos parte del mismo grupo. Se vuelven a encontrar, oiga, día como los encuentran. Pero déjame terminar con esto. Nosotros estamos trabajando con 800 científicos y acabamos de sacar un documento que se llama Chile tiene futuro. Chile es uno de los países privilegiados del mundo, le podría dar hidrógeno a todo el planeta, salvar la humanidad, podría alimentar a todo el planeta, todo la electromovilidad. ¿Y cómo el profesor le decía a Guido Girardi ya, se acabó su turno, le toca a Cristian? Pero déjame terminar con esto. Chile tiene futuro. Tiene futuro. Y aquí hay una bruma. Gane quien gane. O sea, yo pienso que hay un mejor país. Igual es cierto. Hay un mejor país con el apruebo, pero no es dramático. Es que estamos viviendo un ambiente muy malo. El que es del rechazo es pinochetista o neoliberal. El que es del apruebo es una izquierda radical. Nosotros vivimos esta generación, y tú también, Mirna, vivimos el plebiscito del 88. Sí, pues ahí sí que era dramático. Te das cuenta, ahí era o democracia o dictadura. Hoy día no es eso. Pero Mina es mucho más joven que nosotros. Mina es mucho más joven que nosotros. Oiga, no, si no tanto, lamentablemente, para mí. Oiga, dice el ex senador, mejor país con el apruebo. Sin embargo, si se impone el rechazo, hay futuro. Pacto social profundo, ¿qué es lo que se busca? ¿Hay futuro con el apruebo? A ver, primero quiero decir que yo quiero aquí celebrar el trabajo que hace Guido Girardi en el Congreso Futuro. Los temas de futuro son los que nos deben unir. O sea, tenemos tantos temas de futuro en Chile, yo coincido con él, y a veces estas opciones binarias nos desgastan en polarizaciones. El país tiene desafíos gigantescos, el tema climático. Y la gente quiere ya miradas del futuro. Y en ese sentido quiero celebrar el trabajo que ha hecho estupendo Guido Girardi en el Congreso Futuro que se sigue haciendo en Chile y en otras partes del mundo. Dicho esto, yo también soy optimista. Creo que hay que evitar esta polarización y esta caricaturización de los dos, de tanto del apruebo como del rechazo. O sea, ¿hay futuro si gana el apruebo? Yo creo que, espero que la clase política va a estar a la altura del desafío el día después del 4 de septiembre para ponerse de acuerdo en un gran acuerdo político, pero generoso, no llevándose nadie la pelota para la casa. Aquí tuvimos una primera experiencia en la Constitución del 80 en que la derecha se llevó la pelota para la casa y quiso ningunear e invisibilizar la mitad del país. Mire en lo que terminamos. Y tenemos la misma experiencia, pero en sentido contrario, casi como una revancha, en una convención en que sectores más de ultraizquierda tomaron el control lamentablemente de la convención y, como lo dijo el ex senador, se farrearon la oportunidad que todos esperamos, yo también voté a apruebo, de haber hecho una constitución con una serie de elementos que están en esta constitución, pero no con los errores que tiene y que probablemente harán triunfar el rechazo. Pero yo estoy de acuerdo que hay que apuntar al futuro, hay que ponerse detrás del presidente. Pero no me quedó claro, porque entiendo su opción es por el rechazo. Ustedes hablaron de que incluso con esta constitución se podía desmembrar el Estado, pero la pregunta es, si gana el apruebo, ¿hay futuro? No, yo creo que, a ver,
No creo que haya pasar algo catastrófico. Creo que lo que sí vamos a entrar en un berenjenal. Voy a usar una imagen que usó el constitucionalista Jorge Correa, que está en nuestro grupo, que dice: cuando hay un pantano es mejor vadearlo que meterse en él. Bueno, estuvo con nosotros hace unos días. ¿Por qué un pantano? Porque vamos a tener aquí que no solamente implementar la Constitución, ya implementar una Constitución es complejo, ahí están las normas transitorias, están las leyes, que son varios años por lo demás. Pero además de eso hay que reformarla, porque hay un acuerdo que es una Constitución que tiene problemas de reforma, o sea, vamos a tener que implementarla y reformarla al mismo tiempo. Creo que es un escenario mucho menos expedito y menos claro. Ya. Yo creo que la idea... ¿Pero futuro de todas formas? Yo creo que siempre Chile va a tener futuro, y siempre creo, y no me gusta hacer caricatura, aunque obviamente yo debiera estar trayendo agua del molino para el rechazo, no me gusta hacer caricaturas catastrofistas, que vamos a terminar en Venezuela, yo no creo eso. Ya. Pero sí creo que podemos empantanarnos y que tenemos problemas tan grandes hoy día en Chile. Acabamos de ver el tema del terrorismo, la Araucanía, la delincuencia, el problema económico, que tenemos que unirnos, tenemos que buscar una unidad, y en ese sentido coincido con Guido que hay que forjar un gran pacto social y político y de alguna manera aprender de los errores que se cometieron en esta convención y los errores que cometió la derecha en el pasado, frenando todo cambio posible constitucional. Y todo esto que usted plantea, ¿no se enreda si es que gana el rechazo, en el sentido de que no está claro? ¿No es un pantano el rechazo? No, yo no creo que sea un pantano el rechazo. Porque el rechazo nos tiene que proponer al final del día, o después del rechazo, que viene un nuevo proceso constituyente, será una nueva convención, un nuevo acuerdo político. Bueno, como estoy compartiendo un poco el optimismo de Guido en las dos direcciones, creo que, por ejemplo, yo le creo a los nuevos dirigentes, a las nuevas generaciones de la derecha. Creo que había un cambio generacional en la derecha. Hay un compromiso escrito de los partidos, porque una de las confianzas más grandes con la derecha, ¿no es cierto? Con los partidos de Chile Vamos. O sea, yo creo que sería un acto absurdo, suicida y ridículo, salvo los sectores más extremos de la derecha, de insistir en mantener la Constitución del 80. Probablemente van a surgir voces acaloradas y extremistas diciendo que hay que mantener la Constitución del 80, pero ya es un consenso nacional. El plebiscito de entrada fue clarísimo. Todos queremos una nueva Constitución, pero hay que hacerla bien. Ese es el punto. No podemos aprobar cualquier texto constitucional, y tenemos la libertad, y quiero rescatar la libertad de que personas del mundo de la centroizquierda podamos decir, sin ser funados ni cancelados, que no nos gusta este texto, lo que no significa que nos guste el texto de la Constitución del 80. Ya, entonces, Guido, lo siguiente, porque acá se habla, lo dijo el propio ministro Mario Marcel, no podemos volver al país anterior al 18 de octubre, pero tampoco podemos abrazar ideales imposibles, inalcanzables. Utopías inalcanzables. Exacto. Se acaba de todas maneras, gane quien gane, el próximo 4 de septiembre, el modelo aplicado en Chile tal como lo conoce, el modelo chileno. Bueno, este modelo neoliberal, porque la Constitución de Pinochet lo que hace es ser el custodio de la fe de un ecosistema donde todos los bienes públicos, todos los derechos que existen en otros países, como el derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente, se transforman en bienes privados, ¿eh? Y cada cual tiene que responsabilizarse de garantizarlo con su propio esfuerzo. No son derechos, y por lo tanto no son derechos exigibles, ¿eh? Lo vemos hoy día en salud, hoy día, por ejemplo. Hay una situación catastrófica, ¿no es cierto? Sabemos que la diferencia de educación entre quien tiene dinero y quien no lo tiene es gigantesca. Entonces, a mí lo que me pasa es lo siguiente. Yo creo que ambas opciones tienen incertidumbre, evidente, pero creo que tiene mucho más la del rechazo. Por una razón siguiente, mira, yo conozco a Cristian, lo conozco hace años, conozco de sus convicciones. Pero Cristian es el vocero de Amarillo, y la derecha ha sido muy inteligente. La derecha dura, la derecha se quedó en el closet. Pero llegado el 5 de septiembre, si gana el rechazo, esa derecha dura va a salir del closet y se van a transformar los voceros. Muy distinto escuchar hablar a Cristian Barquien del rechazo, de sus convicciones, que yo las creo, a las convicciones profundas que tiene, porque yo creo que la derecha dura, esa derecha que es la verdadera derecha, esa derecha, lo que no le gusta en verdad son los derechos. Ya, lo que no le gusta es el derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente, a la mujer, porque han votado siempre en contra. Pero espérese, que para entender, porque usted no está hablando de los republicanos, porque ellos ya han dicho que no quieren cambiar la Constitución. Está hablando en general. Usted está hablando de la UDI, usted está hablando de Renovación Nacional, incluyendo Evópoli también, que han dicho que si gana el rechazo, ellos van a empujar no solo un proceso constituyente, sino que van a empujar un Estado democrático y social de derecho. ¿Usted no le cree a esa derecha? Yo creo que hay grupos fácticos en la derecha
que son muy poderosos, que tienen mucho poder en la derecha, que a veces no siempre están en los partidos políticos de derecha, que lo que han hecho históricamente, yo no tengo por qué creerle. O sea, yo presenté el proyecto de nacionalización del agua, ¿no? Porque Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada. Lo que se hace en esta constitución, que aquí se ha hecho un fake news, ¿no? Yo revisé todas las constituciones comparadas, se restablece un mecanismo del agua como bien público como existe en Europa, ¿no? Y en la mayoría de los países del mundo. Entonces, la derecha votó contra eso. ¿No? Nosotros sacamos 22 votos y la derecha sacó 14, pero el sistema no negó. Ya. Después, el derecho a la educación, se opusieron. Al derecho a la salud, se han opuesto. Oye, ¿por qué existen las ISAPRE? Yo he combatido las ISAPRE durante años. ¿Por qué existen? Porque tuvo una defensa ideológica, porque se consideraba que había... Entonces, el medio ambiente, se han opuesto a todas las normas ambientales. ¿Pero no se dio cuenta esa derecha que había que hacer cambio? ¿Pregunto? Mira, yo presenté el proyecto de ley, el primero de matrimonio igualitario. Se opusieron a la ley de divorcio, se opusieron a la interrupción terapéutica del embarazo. O sea, tú vas a decir que aquí una metamorfosis intelectual, y esta derecha que se acuesta siendo conservadora, se levanta. Hoy día yo no creo eso. Yo le puedo creer a Cristian Barker, le puedo creer a Jimena Rincón, pero yo creo que la derecha va a salir del closet y va a tomar el poder. Y además queda súper claro porque además nos lleva a un tiempo de incertidumbre. Hay que elegir una nueva convención constituyente, vamos a tener 2, 3 años de incertidumbre. Yo creo que la lista de lo que se ha negado es larga y parece ser historia legislativa hoy por hoy, pero la pregunta es justamente lo que decía Cristian, si hay una generación nueva o no, si podemos creer en este pacto o no. ¿Es verdad que ellos se escondieron y no hicieron campaña y los dejaron a ustedes hacer campaña y el día de mañana no conteste? Y el día de mañana, claro, eso es. No nos conteste, porque nos vamos a un corte comercial y al regreso vamos a saber qué pasa con esta derecha que sale o no sale del closet y cuál es la respuesta de Cristian Barker. O sea, la pregunta se derivaba de lo que había dicho Guido Girardi. La derecha, el 5 de septiembre, va a salir del closet. La verdadera derecha que los ha usado ustedes para sus propios fines. Yo no dije que yo lo estoy diciendo. Yo creía en su convicción. No, pero más que usar... Yo estoy diciendo, tratando de interpretar... Mira, que más que usar eso es una interpretación. Como están ustedes, más encima de centro izquierda, ¿quién lo hubiese esperado? A ver, hagan ustedes la campaña, nosotros nos guardamos. Déjenme explicar que Amarillo por Chile es una instancia ciudadana, que nacimos en febrero, en un momento en que el apruebo estaba arriba. No nos manifestamos del rechazo, sino hasta esperar el texto constitucional. Hemos hecho un trabajo tremendamente serio. Somos de centro izquierda, no somos de derecha, pero la derecha es un actor político con el que hay que conversar, sobre todo para preparar una constitución. Si demonizamos a toda la derecha, ya no tenemos un adversario político, sino que tenemos un enemigo a destruir y hay que tener cuidado de eso de lado y lado. Pero quiero contestar lo que dijo. Una sola cosa. Usted me imagino que ha escuchado de esos mismos sectores que también son centro izquierda, pero que están por el apruebo, que dicen que ustedes de alguna manera le hicieron la campaña. No, eso lo he escuchado, mira, ¿no? Yo creo que cuando empiezan a ver, cuando uno está en una elección y no le está yendo bien, empieza a hacer denostaciones, caricaturas. Yo no quiero hacer caricatura, creo que lo que dije al comienzo, creo que hay que cambiar esa caricatura. El mismo Guido acaba de decir al comienzo que Héctor Yaitul había que dialogar con él en la posibilidad que pudiera transformarse a lo mejor en un líder democrático después, como el presidente Pietro, que fueron guerrilleros, el presidente Mujica. O sea, cree en la evolución de las personas. Si creemos en la posibilidad de la evolución de alguien como Héctor Yaitul, ¿cómo no creer en la evolución de algunos líderes de la derecha? Primero separaría, creo que en la derecha hay liderazgos nuevos, hay liderazgos jóvenes, hay gente como Javier Macaya en un partido ultraconservador como la UDI, al que yo le creo. Tenemos un Elena Larraín en Evópolis que hizo un trabajo estupendo en la convención. También le creo en Ignacio Briones. O sea, yo cuidaría de no hacer estas caricaturas y hablar de la derecha, porque yo podría hablar de la izquierda. Ha habido también un sector de izquierda más radical que ha mostrado pocas convicciones democráticas, que fue la que llevó el pandero en la Convención Constituyente, que nos tiene en esta polarización lamentable en que va a terminar probablemente ganando el rechazo. Entonces, no es solo la derecha como el enemigo en sentido de la sensatez. También hay sectores radicales en la izquierda. Yo creo, tengo confianza en el diálogo. La transición democrática de la dictadura a la democracia se hizo conversando ni más ni menos que con miembros de una dictadura. Una de las figuras más importantes en nuestro sector, Ricardo Lagos, a quien Guido conoce muy bien, planteó en ese momento que había que hacer un diálogo, que había que conversar incluso con los enemigos. El Partido Comunista se oponía, como se ha puesto siempre al diálogo. Entonces yo creo, tengo la confianza de que aquí hay una capacidad de diálogo y de resiliencia. Esa palabra es como de, que podemos reconstruirnos a partir de esta polarización porque tenemos memoria institucional. Chile tiene una memoria institucional democrática. Somos un país democrático, la gente en general es sensata.
la mayoría de gente de izquierda a derecha es sensata. La derecha existe. Ha llegado a tener casi un 40%. No podemos negarla, ni invisibilizarla, ni demonizarla permanentemente. La derecha no respetó acuerdos. Cuando el 89 llegaron a acordar cambio a la Constitución. Yo no voy a defender a la derecha porque que después mira, no yo no voy a cumplieron. claro, entonces hay como una historia que se repite, dicen evidente. algunos. Y hay una historia también muy mala de la izquierda más radical en nuestro país. Una izquierda que le hizo la vida imposible a Allende, una izquierda que ha legitimado la violencia. Yo creo que los extremos son malos y es la hora de los acuerdos, la hora de la moderación. Yo estoy seguro que sectores del apruebo de centro-izquierda, del rechazo de centro-izquierda, van a poder sentarse a conversar, también con sectores democráticos de la derecha, y se va a llegar a una nueva constitución. Yo tengo la convicción de eso. O sea, quiero transmitirle certidumbre y esperanza a la gente. Cristian, Sí. ¿sabe qué? No se nos puede olvidar.